Qué privilegio estar llegando hasta tu casa, donde quiera que te encuentres, escuchando este mensaje. Y es un orgullo para mí el poder contribuir con incrementar el conocimiento de cada persona que le sirve al Señor hoy en día, porque hoy tenemos los retos más grandes en cuanto a ser gente que todavía cree en un libro como la Biblia. La ciencia completamente se alejó y ahora con el ateísmo se ríen de nosotros que todavía creemos en un libro como la Biblia o que dependemos de un ser de allá arriba como lo es nuestro Dios, pero seguimos creyendo, y cuando nos enfocamos en mensajes como los que estoy predicando, nos damos cuenta de lo certero que es nuestro Dios. Quiero compartir un versículo contigo que está en Hebreos capítulo 13, verso 12. Dice: del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Claro, Pablo, cuando habla de su pueblo, no está hablando del pueblo judío, sino que está hablando de la plenitud del pueblo de Cristo que se va a salvar. Lo interesante es que hemos venido aprendiendo que la vaca alazana se sacrificaba fuera del campamento, y de la misma manera Jesús cumplió al pie de la letra con no morir dentro de Jerusalén como la mayoría cree, sino que murió fuera, para que así el pueblo de Israel no reclamara derechos completos sobre el Mesías, sino que con eso Él nos está diciendo que Él vino para su pueblo, pero también vino para nosotros los gentiles. Qué detalle el de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos hace entender que cuando Dios promete una cosa, Él la cumple, y debemos de estar seguros de ese tipo de detalles, porque a veces cuando estamos ofuscados y confundidos tendemos a dejar de creer en la palabra, pero este mensaje simplemente va a incrementar tu fe y te vas a dar cuenta de que somos especiales para nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos haciendo cosas que aún su pueblo ha decidido no hacer por Él. Es más, ni creer en Él. Así es de que esta enseñanza va a ser de mucha bendición para tu vida. ¿Está preparado? Póngase de pie un minutito y vamos a entrar en acción. Agarre su Biblia y diga conmigo: estamos listos. Diga: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Hebreos capítulo 13, verso 12. Fíjese que este versículo lo escribe supuestamente el apóstol Pablo. Y mire cómo lee este versículo después de todo lo que hemos venido aprendiendo. Dice: del mismo modo, Jesús murió fuera de la ciudad de Jerusalén para que por medio de su sangre Dios perdonara a su pueblo. Recuerde que históricamente el pueblo de Dios era solamente el pueblo de Israel, pero después de la muerte de Cristo, y sobre todo por Él haber muerto fuera del campamento, ahora el pueblo de Jesús ya no solamente es el pueblo de Israel, sino que somos todos nosotros. Ok, siéntese, vamos a elaborar un poco sobre este tema. Es el cuarto mensaje sobre el tema la vaca alazana. Hay personas que ni tan siquiera sabían de que esto se encontraba en la Biblia. Y ya hemos hablado mucho sobre esto, pero hoy quiero hablarle de algo bien importante. Usted se recuerda, y si usted lee la historia de la iglesia, nos podemos ir al Génesis y vemos después del diluvio, vemos cómo aparece por ahí Noé, su familia, y cómo después se comienza a dispersar la gente por la tierra. Que los hijos de Cam, que los hijos de este, que los hijos del otro, y de repente allá avanza el tiempo y de repente nos topamos ya con nuestro padre Abraham, ¿verdad? Que viene él de Ur, de los caldeos, y allí es donde se vuelve a retomar. O sea, desde Adán hasta Abraham hubo se desconectó
el ser humano con Dios, y fue hasta que se volvió a reconectar con Abraham que Dios, más adelante vemos que de Abraham vino Isaac, más después vemos que de Isaac vino Jacob, y por allá Jacob tiene una lucha con el ángel, y allí cuando Jacob tiene esa lucha con el ángel, el nombre de Jacob es cambiado de Jacob a Israel, y es allí donde nace el concepto de Israel, del pueblo de Dios, ¿verdad? Que quiere decir que el que lucha con Jehová. Pero aparte de eso, el pueblo de Israel le hemos dado otro nombre, y es el nombre hebreos. Nosotros decimos los hebreos, y hebreos realmente quiere decir los del otro lado del río. O sea que toda la gente que hemos venido a Estados Unidos también nos conocen igual, ¿verdad? Los del otro lado del río, pero nos dicen una palabra más bonita, nos dicen mojados porque cruzamos el río. Bueno, lo interesante es que de ahí sale el concepto hebreo, ¿verdad? Del pueblo hebreo, porque cruzaron el río. Y ya después, ahora nosotros también oímos nombres como le llamamos a la gente de Israel, le llamamos judío le llamamos. Entonces la palabra judío ya viene de, usted sabe que Israel tenía 10 tribus, 10 se perdieron y quedaron 2. Las 10 no se sabe dónde están. Algunos ahora dicen soy de las 10 tribus. Es difícil, ¿verdad?, comprobarlo, pero algunos lo están intentando. Y de ahí quedan 2 tribus que esas sí siguieron siéndole fiel a Dios, y una de esas tribus fue la tribu de Judá, y de ahí viene por qué le llamamos al pueblo de Israel los judíos. Entonces esas 2 tribus es el único pueblo que estaba en su lugar cuando Cristo viene a la tierra. O sea, son los únicos escogidos. Aún las 10 tribus que no se sabe dónde están quedaron fuera de esa promesa de Dios. ¿Está conmigo? Entonces todo lo que está fuera de esas 2 tribus está fuera del plan de Dios. Entonces Dios ahora tiene que hacer algo para incorporar a ese pueblo al pueblo suyo. ¿Ha leído un versículo en la Biblia usted que dice a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? O sea, a lo suyo quiere decir el trabajo de venir y salvar a la humanidad. Los suyos son los judíos, ¿verdad?, que no lo recibieron. Y lo interesante de este versículo que acabamos de leer dice: del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad. Usted va a Israel hoy en día y le pide al guía y le dice quiero ir a la tumba de Jesús. Inmediatamente el guía lo va a llevar a las 4. Póngase a pensar en esta cosa del púlpito. Así es la antigua Jerusalén, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que es así. Por acá abajo, fuera de Jerusalén, está la ciudad de David, pero esta ciudad está partida en 4: los arminianos, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Son los 4 que se apoderaron, partieron la ciudad en 4, de las 4 paredes de Jerusalén, y cada grupo agarró su sección, ¿verdad? Y cada uno se respeta. Lo interesante es que aquí en esta esquina se calcula que está la tumba donde fue sepultado Jesús. Pero según lo que nos dice Pablo, del mismo modo Jesús murió fuera de la ciudad. Quiere decir que Jesús no se quedó en las 4 paredes, sino que Él fue sepultado más o menos por acá, en un terreno que compró una iglesia de Gran Bretaña o de Inglaterra, ¿verdad? Ellos compraron ese pedazo, encontraron la tumba de Jesús, encontraron el Monte de la Calavera que está al ladito, que es una terminal de buses ahora. Y lo lindo de esto es que esto es lo que vamos a aprender hoy. Mire qué tremendo, yo digo, a veces nosotros nos ponemos a pensar, y esas peticiones que yo le he hecho a Jesús, ¿será que se van a dar? Esas promesas que Dios me ha dado, ¿será que se van a dar? Porque ya pasaron 5 años y yo no he visto absolutamente nada. Anoche hablábamos de un pastor que hace 10 años le puso una petición a Dios y en estos días se la está contestando en Haití. Entonces, lo que Dios te promete, Él te lo va a cumplir. Póngase a pensar usted, que Dios es Dios, ¿sí o no? Que lo sepulten dentro. De todas maneras, a mí me da la gana de decir que ahora yo voy a ser Dios de todos. No, Él es cuidadoso y había anunciado que para que el pueblo de Israel, porque usted se da cuenta que ahora con las elecciones, con el presidente
que va a salir ahora, Él movió de Tel Aviv, la capital de Israel, a Jerusalén, porque es emblemático. O sea, Jerusalén es decir, Israel, pues nadie lo quiere discutir, pero los palestinos estaban diciendo, no, es que también es de nosotros y no se la pueden dar a Israel, pero ya sabemos que poner la embajada ahí es entregarle al pueblo de Israel su emblema, ¿verdad? Entonces, esto, como quien dicen, es nuestro. O sea, allí nosotros no tenemos, como decía mi abuelita, vela en ese entierro, ¿verdad? Entonces Dios dice, bueno, como están excluidos, entonces voy a hacer que mi hijo sea sepultado fuera, que resucite fuera del campamento, para que no solamente mi pueblo que me ha venido siguiendo a través de los años sea salvo, sino todos también los que están fuera de Israel. Y a mí eso le digo que me impacta cómo Dios es tan cuidadoso. Entonces ya vimos en la vaca alazana, vimos que dice que la quemaban fuera del campamento. O sea, Israel viajaba, ¿verdad? 40 años, hacían su campamento, montaban el tabernáculo, pero la vaca tenía que ser quemada fuera. Nadie quizás imaginaba que Dios iba a ser tan abrasador que un día iba a abrazar a un pueblo que no era el suyo por muchos años. Ahora, el valor de la vaca hay que entender que no está en la belleza, no está en su perfección, no está en su vida, no está en la rareza de la vaca. El precio de esa vaca está en la muerte de ella. Viva esa vaca no le servía a nadie, pero muerta sí. Pero no solamente muerta, sino las cenizas. Allí era donde estaba la clave. Las cenizas eran las que se mezclaban con el agua para untársela a aquel que iba a entrar en contacto con los muertos. ¿Está conmigo hasta ahí? Ahora, pasaba la vaca de lo físico a la ceniza. Y eso nos está hablando a nosotros de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, o sea, Jesús vivo no valía lo que vale para nosotros ahora. Él vale más muerto que vivo, porque es a través de su muerte y su resurrección que Él te salvó a ti y me salvó a mí. De lo contrario, nosotros no fuéramos salvos. Ahora, acabamos de leer el verso inicial, ¿verdad? En su bosquejo, por favor, escriba: Jesús murió fuera del templo, fuera del campamento, debería decir ahí. Murió fuera del campamento. Números 19:3. Sí, escriba, Jesús murió fuera del campamento. No debe decir templo ahí. Dice el verso 3: y la daréis a Eleazar el sacerdote, y la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. ¿En presencia de quién? En presencia del sacerdote Eleazar. Me encanta lo detallado que fue Mel Gibson con la última película que hizo, porque Mel Gibson rescató cosas de la muerte de Jesús que otros no la habían visto. Por ejemplo, el látigo con el que latigaban a Jesús, que tenía 7 cordones y en la punta tenía garfios metálicos. Ni una película había reflejado cómo el tipo le tira el latigazo a Jesús y se le ensartaron los garfios y él aló el látigo y le queda el surco en el lomo a Jesús. Esos son detalles que otros dejaron pasar. Pero lo que también me interesa de todo esto es aún cuando aquel hombre viene y punza a Jesús y sale sangre de su costado y el tipo como que era ciego y de repente vemos que ve. Todos esos detalles son importantes porque son históricos. Entonces hay cierto significado en eso que nosotros no podemos pasar por alto. Pero lo interesante cuando leemos este versículo, otra vez dice: y la daréis a Eleazar, que muestra la película que cuando Jesús está siendo sacrificado, el sumo sacerdote mueve la cabeza dando el sí, sacrifíquenlo. Pero vemos que Jesús está siendo colgado, Jesús está siendo martirizado, y en presencia del sumo sacerdote todo eso está sucediendo porque es un sacrificio, no es un asesinato el que se está dando. ¿Está conmigo? Entonces es bien importante que usted entienda que si Pilato lo mata, hubiera sido un asesinato. Si el sacerdote da la orden, es un sacrificio. En todo eso tuvo el Señor cuidado de que así se diera. O sea, a mí me fascina el hecho de que murió fuera
del campamento. Eso para mí tiene un gran valor. Si hubiera muerto dentro del templo, ya dijimos que los judíos se hubieran apropiado de todo esto. Bueno, ellos de todas maneras lo desecharon por completo. Ahora, nosotros los gentiles no hubiéramos tenido opción. Mire a la persona que está a su lado. Esa persona que tiene esté a su lado, porque no tiene un espejo para que se mire usted. Todos nosotros estuviéramos condenados al infierno si no hubiera sido por ese detalle. Ahora, los religiosos hubieran puesto una pared entre nosotros y el Salvador. Esa pared estuviéramos luchando para ver cómo la derribábamos, pero no hay pared, gracias a Dios. Y solo así podría, por ejemplo, la prostituta, el drogadicto, el homosexual, el ladrón, tener acceso y perdón al arrepentimiento en el mundo entero, no importa dónde esté. No importa si hay una persona practicando cosas que a Dios no le agradan en su closet, a escondidas, ahí tiene perdón la persona. Yo no sé cuántos de ustedes se recuerdan de algún momento que pasaron cuando acababan de venir al Señor, que usted había hecho algo malo y el Señor lo comenzaba a redarguir a usted en su cuarto. No había nadie y de repente usted encendía el televisor y aparece un predicador y le está hablando a usted, como que si alguien le hubiera mandado un email y decirle, háblale a este hombre. Así como está hablando, era la situación que usted estaba pasando. No sé si yo fui el único pecador, pero a mí me pasaba. Yo me reconciliaba viendo la televisión y a la semana siguiente volvía a lo mismo. Y así pues de repente iba en el carro, en la radio, aparecía alguien predicando y era para mí también. Y entonces vemos nosotros cómo a Dios nada lo limita ahora. Ahora, Jesús no es un exclusivista, ¿verdad? Ni permite monopolio. Eso es lo tremendo, porque ahora a mí me detestan esas doctrinas que dicen que si usted no es de nuestra iglesia, usted se va a ir al infierno. Ese es exclusivismo. Eso es monopolio, hermanos. Por eso Él murió fuera del templo, ¿verdad? No importa dónde se esté practicando la verdad, allá hay salvación. No importa el país, no importa el color de la piel de la gente, no importa la estatura, ahí llega nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso nada ni nadie puede detenernos a nosotros de experimentar y venir a Jesús. Es tan sencillo, lo simplificó todo. Era tan caro el perdón de los pecados. Tenías que comprar un animal, ir al lugar donde lo vendían. Y yo no sé, es que mire, hay cosas que el Señor a mí me las permitió experimentar que a muchos de ustedes no. Yo trabajé con ganado desde niño. ¿Sabe usted lo difícil que es traer un toro y llevarlo por el amor de Dios al templo? ¿Sabe usted lo difícil que es meter un animal por una puerta? Y tenían que llevar los animales, y no eran animales domesticados, porque el animal que el Señor pedía tenía que ser un animal que no había sido amansado. La vaca no. El animal que entra por la puerta usted se lo lleva y hasta por aquí baja, porque son animales amansados. Pero el Señor era específico que no tenía que haber nadie montado la vaca, o sea, nadie tenía que haberla amansado. ¿Se imagina usted tener que todos los días amarrar en los postes donde dejamos los carros allá abajo, amarrar los toros y las vacas? Así nos tocara ahora que el Señor nos perdonara, pero el Señor dijo, no, eso es muy complicado. Que muera mi hijo por mí, que muera mi hijo por nosotros, ¿verdad? Por cada uno de nosotros. Un solo precio, gratis. Pero no solamente un solo precio gratis, sino que ahora resulta que también, sin tener la oportunidad, el Señor nos abre esa gran puerta. Y por eso, ¿verdad? Nadie puede decirte, a ti no te va a alcanzar al Señor. Porque, hermanos, hay una gente tan mala allá afuera, pero tan malos. Dios mío, uno se queda con la boca abierta de la maldad que se está practicando allá afuera. El otro día oía sobre un camión que encontraron en México con más de 150 cadáveres de niños que los habían abierto y les habían arrancado sus órganos y habían dejado los cuerpos tirados sin órganos, porque esos órganos los venden en el mercado negro. Dios mío, ¿quién podrá querer un hígado de un niño que fue destazado de esa manera? Y eso es lo que estamos viendo hoy. Aún esas malhechorías tienen perdón delante de Dios. Qué tremendo es nuestro Dios.
No sé si yo soy el que vine emocionado nada más y usted está haciendo su siesta, pero a mí esas cosas realmente me emocionan. Ahora, mire, no hay un comité, ninguna mesa directiva, ninguna religión que te pueda quitar el perdón. Eso es lo lindo de Dios. No importa el pasado que hayas tenido, no importa absolutamente, nadie te puede robar el perdón. Gracias a este gesto de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, alguien te puede sacar de un edificio, te pueden expulsar de un trabajo, pero nadie te puede expulsar del reino de Dios. Nadie. Él es el único que tiene acceso. Entre Él y nosotros, que tomamos la decisión de servirle, tenemos la puerta abierta para entrar al reino de los cielos. Ahora, hemos pasado, mis amados hermanos, muchos de nosotros saltando paredes toda la vida. Mire, muchos hemos tenido que saltar el muro de la pobreza, saltar el muro de la desventaja, saltar el muro de la discriminación. Yo no sé si usted se recuerda cuando usted llegó a este país. Yo llegué a este país, amados hermanos, cuando quisimos hacer un equipo de fútbol y solamente teníamos 7 jugadores. No habían más latinos aquí. En ese Somerville allí, el Dunkin' Donuts era una venta de pescado. 7 jugadores habían. Tuvimos que meter a 4 portugueses para que jugaran en el equipo. 8, 9, 10, 11. No teníamos banca en el equipo, éramos 11 y así comenzó lo primero. Cuando uno pasaba se le quedaban viendo como, ¿y de qué planeta salió? Y yo me recuerdo que iba en mi bicicleta un día y me dice, hey, wetback, me dicen unos americanos. Y yo decía, ¿qué querrá decir eso? A los días me di cuenta, ¿verdad? Qué despectivo era eso, que me dijeran espaldas mojadas. Y así era el principio, o sea, nos veían raro a nosotros. Y ahora qué lindo que desde aquel raro que iba en la bicicleta, ahora yo mismo me le quedo viendo raro a algunos americanos cuando los veo con tanto potencial y en una nación tan poderosa, con un rotulito en la calle que dicen, no tengo dónde vivir, no tengo qué comer. Y uno dice, wow, qué grande ha sido el Señor con nosotros, que no estamos ahí pidiendo como esta gente lo está haciendo. Y para mí, eso es lo lindo del evangelio. Ahora, muchos quieren encerrar a Jesús en 4 paredes de la religión, del fanatismo, pero mire, Él se aseguró de quedar fuera de todo eso. Yo por eso les digo a ustedes, y se los he explicado 40,000 veces, el que inventó este teléfono se llamaba Steve Jobs. Aquí hay una cantidad de cosas que esta cosita es capaz de hacer. Pero sería un tonto yo si me pongo a buscar a Steve Jobs dentro del teléfono. Él hizo el teléfono, pero se quedó fuera. De la misma manera, este sistema que usted ve, que le llamamos globo terráqueo, universo, como le quiera llamar, nuestro Señor lo hizo. Jesús, dice Juan, que lo hizo. Jesús lo hizo con ¿verdad? Él lo hizo y nos metió a nosotros, pero Él se quedó fuera. Qué lindo. Él se quedó fuera. Dios, por eso los científicos buscan a Jesús dentro de la tierra y dicen, es que no está a Dios, pero lo buscan en la tierra. No, Dios no existe porque no está en la tierra. Es que Él no quedó dentro de su invento, Él se quedó fuera. Desde afuera Él mueve los hilos. Ahora, lo interesante es que nuestro Señor Jesús dijo, para rescatarlos completamente, yo no solamente tengo que dar mi sangre, no solamente tengo que morir, no solamente tengo que resucitar, no solamente tengo que hacerlo fuera del campamento, yo tengo que ir en persona a la tierra. Y yo no puedo ir en persona a la tierra como soy ahora, porque solo soy espíritu, y en la tierra no, un espíritu no está legal. Para estar en la tierra hay que tener cuerpo, hay que tener materia, hay que ocupar un espacio, hay que sujetarse al tiempo. Y dijo, bueno, lo voy a hacer. Y se le vino el gran invento de mandar a su Hijo Cristo y lo depositó en un cuerpo que se llamó Jesús, para que Él viniera, sufriera por cada uno de nosotros y terminara muriendo fuera del campamento para que usted y yo tuviéramos salvación. Y un día alguien nos preguntó, ¿quieres entregarle tu vida a Jesucristo? Y la gente no y no. Tal vez la otra semana y ya se ponen de acuerdo. Le dicen, mira, el pastor ya está terminando, ahora viene el llamado, o sea, baja la cara porque viene. No, esta es una gran bendición, por el amor de Dios. Esto no es de dejarlo ir. Ahora,
los científicos lo quieren encerrar en la tierra, pero es que Dios no cabe aquí. Dios es omnipresente y en el momento en que lo encerremos en la tierra, dejó de ser omnipresente y se convierte en algo limitado, y por eso Él deja de ser Dios. Ahora, puedes estar en tu casa, en tu carro, en tu teléfono, y hasta allí llegará el auxilio del Señor. Por el amor de Dios, amados hermanos, qué poderoso. Hay gente que me dice: ay, pastor, hay que luchar para que metan las Biblias a la escuela, porque sacaron la Biblia de la escuela. Y le digo: la Biblia no la han sacado de la escuela. Si mi hija va a la escuela y anda una aplicación de la Biblia en el teléfono y la abre cuando ella quiere, ahí está la Biblia. O sea, Dios, mire, a Dios no lo podemos detener, amados hermanos. ¿Cuánto esfuerzo han hecho de sacar la Biblia? Ahora la metemos en los celulares, nuestros hijos las meten a las escuelas, no hay excusa. Entonces, lo lindo es que este aparatito que quizá el diablo hizo todo lo posible para que nos destruyera, ahora nosotros podemos escuchar un mensaje. Y estemos donde estemos, ande usted en carro, ande montado en un caballo, en un camello, donde ande metido, si hay internet, ahí toca un video, ahí lo toca el Señor y ahí se convierte la gente. Es tan tremendo esto. El otro día escuchaba un programa que se llama Through the Bible, a través de la Biblia, y era un predicador que se llamaba Dr. McGee. Y ese hombre dejó cientos de sermones, y todavía los sermones los están pasando en países árabes y en toda Latinoamérica, y cuentan los testimonios. Y un día decía la señora: aquí estoy escuchando este mensaje desde Siria y me estoy entregando al Señor. Lo interesante es que Dr. McGee murió hace más de 10 años y todavía la gente se está convirtiendo. O sea, es que esto de que Dios haya quedado fuera, usted no entiende el impacto de todo esto. Dios usa todo, pues Él usa la ciencia, Él usa la tecnología, Él usa las plataformas, pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo también. Ahora, puedes estar en una cárcel, en un centro de prostitución, hundido en la drogadicción, en la desgracia, mis amados hermanos, pero allí está Dios. Por el amor de Dios, si en los tiempos de José, con el comportamiento, José se ganaba la cárcel entera, ¿cuánto más ahora? Ese José era tremendo, mis hermanos. Lo metían a la casa de Potifar, y era el número 1. Lo metían a la cárcel, y era el número 1. Lo sacaron de la cárcel y lo pusieron de consejero de Faraón, y fue el número 1. La pregunta mía es ahora, teniendo a un Dios tan poderoso, tan amoroso, que dio a su Hijo por cada uno de nosotros y se tomó en cuenta todos estos detalles, nosotros servimos a Dios tan de mala gana. La verdad es que tenemos que ponerle ganas a esto. Tenemos que ponerle sabor a esto. Yo le decía a mi esposa: y Caris no va a venir al culto de las 11 hoy. No, me dice, va a ir al culto de las 2:30. Y le digo: pero ella sabe quién predica. Y me dijo: no. ¿Y por qué viene al de las 2 entonces? Entonces ella no viene a escuchar palabra, ella va a venir porque tiene que cumplir con una obligación. No, hermanos, cuando nosotros venimos a la casa de Dios, tenemos que investigar quién predica, qué línea de mensaje, porque aquí en la iglesia usted tiene un menú tremendo. Tiene un predicador a las 11, otro a las 12, el otro a las 6, y se lo cambiamos. Los que están arruinados son los que vienen al de las 11, porque estoy yo siempre. Pero la cosa... Lo que le quiero decir con esto es que a la iglesia nosotros debemos de venir ansiosos de qué palabra es la que el Señor me va a dar hoy. Porque, mire, el éxito no está solamente en escuchar palabras, sino que está en practicar palabra. Eso es lo que transforma al ser humano. Los chinos, cuando los evangelizan, dicen: es que los americanos tienen buena palabra, dicen los chinos. Es que qué mensajes más poderosos se predican esos americanos. Y el problema, dicen, es que ellos no practican lo que escuchan. ¡Wow! Eso hace una gran diferencia. Por eso en China se convierten de a miles, aún en subterráneos se congrega la gente, porque no les dan libertad de predicar, y están creciendo más que cualquier otro país en el mundo el cristianismo, en secreto. ¿Sabe usted que aquí en Estados Unidos hay montones de iglesias chinas? ¿Y sabe dónde están? Subterráneas, porque ya se acostumbraron. Vienen de allá y en sótanos ahí van llegando, porque como así se acostumbraron. No hay rótulos, no hay nada, pero también los tenemos aquí porque es gente que ha entendido el valor de todo esto. Número 2, estar con la gente, pero estar en la gente. Esto está tremendo. O sea, Dios no solamente quería decirle a alguien: aquí estoy contigo, mi hermano, ¿verdad? Como a veces nosotros: hermano,
descanse tranquilo, aquí está el pastor al lado suyo. No, Jesús dijo, yo no quiero eso, a mí está bonito, pero yo más que eso, yo quiero estar metido dentro de la gente. Ahora, no solamente, mis amados hermanos, morir, no solamente que todos los detalles estuvieran ahí, el hisopo, el cedro, el trapo rojo, las cenizas, no solamente eso, morir fuera del campamento, tanto detalle, sino que dices que mi meta es meterme dentro del corazón de cada ser humano. Eso ya es otro reto. Ahora, Jesús hablaba de estar con la gente, pero también hablaba de estar en la gente. El cuerpo vivo, ¿verdad? Cuando Jesús nos enseñó el principio del pan y partió el pan, el cuerpo vivo de Jesús parte pan y dice, coman mi cuerpo. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Yo soy el pan, estoy partiendo el pan, pero quiero hablarles a través de este símbolo del pan. Ok, lo parto, ahora cómanselo, porque lo que yo les quiero anunciar con esto es que así como se comen el pan y va a estar dentro de ustedes, un día yo voy a estar metido en ustedes a través del Espíritu Santo. Qué tremendo lo que el Señor nos enseña. Ahora, el cuerpo vivo parte el pan. Esto es poderoso. Ahora, Él viene de otra manera, ya no como una vaca, sino como pan. Él nos enseña, viene como el hilo rojo, viene como el hilo azul. Qué interesante. Ahora, después nos habla de otra forma más poderosa. Lea conmigo, Juan 14:20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre. Mire qué conexiones. Y vosotros estáis en mí, pero lo tremendo es que yo estoy en vosotros. Verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Dónde dice? En él. Entonces, cuando tú abres la boca y predicas, ¿quién se está manifestando a través de ti? Jesús. Cuando tú eres bondadoso y ayudas a un necesitado, ¿quién está haciendo ese trabajo? Jesús a través de nosotros. Cuando tú operas algo con tus manos, le estás prestando las manos a Jesús. Cuando tú haces un viaje para ir a ayudar a una persona, Jesús está usando tus pies. Cuando tú sueltas tu boca, abres tu boca, la boca tuya se convierte en la boca de Jesús. Esa era la meta final que Jesús tenía. Ahora dice el verso 26 en Juan 14, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Amado hermano, usted tiene dueño. No se comporte como un caballo sin dueño. Usted tiene un propietario y tiene que comportarse, ver las normas de comportamiento que Él quiere para nosotros. Por tener malas normas de comportamiento, nosotros le damos mal nombre a Jesús. Ahora, ya no estamos hablando de agua con ceniza, de vacas alazanas. Estamos hablando de la pura realidad. Porque yo quiero que me entienda esto usted. Hay una diferencia, y se lo he explicado como 40,000 veces. Hay una diferencia entre la verdad y la realidad. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad y la verdad? La realidad es que a veces nosotros estamos pobres. La realidad es que ya para el jueves ya debemos el cheque que nos van a entregar el viernes. La realidad es que no tenemos carro para ir al trabajo. La realidad es que quisiera tener una casita, pero no la tengo. La verdad es que si Dios te ha prometido la casa, la vas a tener. Entonces, la realidad se sonríe de nosotros y nos dice, no la vas a tener, pero tú le dices, es que yo no creo en la realidad, yo creo en la verdad. Porque la verdad es otro nivel. Entonces,
O sea, la realidad es que la vaca representaba a Jesús. La realidad es que el hilo rojo representaba a Jesús. La realidad es que el hilo azul representaba a Jesús. La realidad es que el pan representa a Jesús. Pero dice Jesús, es que yo no quiero que experimenten la realidad. Yo quiero que experimenten la verdad. Por eso yo vengo a ustedes en carne y hueso. Y no solamente así, me les voy a meter a través del Espíritu Santo a ustedes. Yo creo que esta palabra la llevara a otro lado, tendría más éxito que aquí. ¿Está entendiendo? 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué somos nosotros ahora? Dice, el templo del Dios viviente. O sea, la presencia de Dios estaba en el templo. Lo que Pablo nos está diciendo, Dios decidió moverse. Yo prediqué un mensaje así hace años atrás, una serie. Dios decide moverse y dice, no, el templo, la cajita esa ya no me gusta, ahora me quiero meter en otro templo, y se viene a meter en ti. Y cuando tú te ves al espejo, a veces, ay Dios mío, pero es que muy cachetona, es que no, es que el pelo mío es negro, yo lo quiero rubio. Mira, Dios te escogió como su templo. No importa. A veces nosotros no valoramos quienes nosotros somos como Dios nos valora a nosotros. Y dice el resto, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto es lo que Dios anhelaba con que su hijo fuera sacrificado, fuera todo esto que le estoy contando aquí. Ahora, Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo. Juan 14, el 18 al 19, mire dónde culmina todo lo que le he venido pintando. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Entonces el Señor tenía que cumplir, estos eran simplemente anuncios, ¿verdad? Aquí estamos viendo ya la realidad. La verdad es que la realidad es que Dios te anunció que iba a estar en nosotros, pero la verdad es que Él está en nosotros. Lo duro, mis amados hermanos, es que, por ejemplo, el orgullo gay, esos tipos creen tanto en su verdad que esos hacen cualquier cosa. Montan esas grandes carrozas y ahí van danzando y bailando con esos. Ya usted ha visto los videos, ¿verdad? Se entregan por completo. Los borrachos, mis hermanos, son tremendos. Si no se avergüenzan, andan haciendo papeles raros ahí, pero hacen lo que hacen de todo corazón. ¿Sí o no? Los futbolistas no llegan a un partido para ir no, es que hoy no me siento bien. No, si no te sientes bien te sacan del equipo. Vas a meter goles o vas a detener goles, pero le vas a poner el corazón. Todo el mundo le pone el corazón. Los que no le ponemos el corazón somos los evangélicos. Ay, Dios mío, es que parece que nosotros tuviéramos al Dios más ruin del universo. O sea, ser cristianos, por el amor de Dios, mis amados hermanos, vean el video de a qué hora llegaron ustedes hoy. Hay algunos de ustedes que llegaron 45 minutos tarde y campantes, ¿verdad? Pues sí, comadre, que no sé qué, allá por el parqueo todavía. Qué duro, mis hermanos, que si llegáramos con esa actitud al trabajo nos corren. Pero como Él lo aguanta todo. Ahora, lo interesante es cuando Jesús nos dice a nosotros, mayores cosas haréis vosotros. Eso es poderoso. Nosotros admiramos a Jesús, admiramos a Pablo, admiramos a Pedro. Lo que quizá usted nunca se había puesto a meditar es que Dios nos admira a nosotros, al grado que dijo, los admiro tanto que ustedes me van a superar a mí. Eso es lo que un hijo quiere escuchar de un padre, y eso es lo que Él nos dice a nosotros, pero no le creemos. Ahora, en esta forma en que me conocen,
yo no puedo hacer mucho, es lo que Jesús nos está diciendo. Pero en la forma del Espíritu Santo podré hacer mayores cosas a través de ustedes. Yo cambiaré sus vidas, pero para hacerlo tengo que entregar la mía, dijo Jesús. Yo no puedo cambiar sus vidas sin entregar la mía. Pero también nosotros no vamos a poder cambiar otras vidas sin entregar la nuestra. Por eso es que andamos todos apáticos a compartir la palabra. Todavía, mis amados hermanos, hay personas que ya les dio el virus y están en cuarentena. Esa ya es una sinvergüenzada. Sí. Ahora, mire qué tremenda la secuencia que se desata producto de lo que anunciaba esta vaca alazana. Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Verso 13. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¡Wow! ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios no nos quiere mendigando. Dios quiere que nosotros tengamos la capacidad de adquirir esto, adquirir el otro, porque es que cuando tú luces bien, Dios luce mejor, decía el peluquero este. Pero mire lo que dice el verso 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ¿Cuándo vamos a vivir una vida evangélica a ese nivel? Este edificio en el que usted está es producto de esto. Nosotros pasábamos manejando ahí y decíamos, ese edificio un día va a ser de nosotros, ese edificio un día va a ser de nosotros, y ese edificio un día va a ser de nosotros. Vinieron 40,000 y nos dijeron, no se puede, no se puede, no se puede. Amados hermanos, en el día, mire, aquí nosotros alquilábamos un teatro como a 2 cuadras, y hubo un tipo, se llamaba John, y él es griego y es de la iglesia griego ortodoxa. Entonces quizás siempre nos vio como competencia. La verdad es que él nos sacó del teatro. Y yo me defendí, fuimos a pelear con la ciudad y un día que ya estábamos negociando este edificio, pero el banco no nos daba el préstamo, estábamos quizá adentro, pero más afuera que adentro. Yo decidí ir a comprar un café y me fui a comprar el café, pero con aquella fe, armado de fe, dije, ya va a ser nuestro, ya va a ser nuestro. Y sale, él tiene un negocito ahí que él repara radios y eso, y salió y me dice, hey pastor, me dice. Dije yo, quizá ya se dio cuenta que vamos a comprar. Me dijo, do you think you're gonna buy the building? Me dijo, no, me dijo, eso no va a pasar. Hermano, si es que si yo hubiera sido mundano, le pego una pescosa. Es que diciendo no se va a poder, no se va a poder. Pero hermano, nosotros seguimos creyendo. Me recordé cuando un día sentado en este lugar, yo sentado aquí, el profeta ya me dijo, ya no me pidas este templo porque es tuyo. Entonces yo hice eso como la verdad. La realidad era que los bancos no querían, pero la verdad ya había dicho que iba a ser de nosotros. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Mire lo que dice el verso 16 del 14. Dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No es que mora con... Por eso es que uno tiene que saber entender, mis amados hermanos, lo que uno lee. ¿No se ha puesto a pensar ustedes algunos libros que dicen cuando el Espíritu Santo desciende? Ya ese título ya está malo, porque el Espíritu Santo no viene, el Espíritu Santo está. Entonces sacan unos títulos porque nosotros desciende Espíritu de Dios. ¿Y para qué pues? Si Él ya está en nosotros. No entendemos nosotros la palabra, a veces nos dejamos ir por brujerías y terminamos creyendo cosas absurdas. Ahora dice el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el verso 19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. O sea, allá, y hay gente que dice, allá está nuestro Señor Jesucristo en el cielo a la diestra del Padre, y Jesús nos está diciendo,
Es que yo estoy en ustedes a través del Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Y hay mucho que nosotros los cristianos debemos de entender. Hay gente que quiere aprovechar al Cristo resucitado, pero no quiere ser recíproco con el Cristo sufrido, golpeado y azotado. Queremos el Cristo resucitado, pero no nos ponemos a pensar en el Cristo golpeado y todo lo que Él tuvo que sufrir por nosotros, que de alguna manera nosotros tenemos que sacrificar algo. Y lo que Él quiere que sacrifiquemos es pues un poco de tiempo, un poco de talento, un poco de las bendiciones financieras que Él nos da. Ahora, cuando Jesús sufrió, lo hizo por nosotros. Cuando fue golpeado como el trigo en la espiga, molido como el grano en el molino y pasado por el fuego como el pan, lo hizo por amor a nosotros. Por eso es que Él toma el pan como un ejemplo, porque Él fue garroteado, Él fue molido, Él pasó por el fuego del sufrimiento y la muerte para poder darnos a nosotros lo que ahora tenemos. Eso es lo que venía anunciando esta vaca. Ahora, cuando la vida nos golpea, la vida nos muele y pasamos por el fuego de los problemas, es cuando la mayoría abandonan las filas del cristianismo y dicen, no, esto no es para mí. La gente abandona las iglesias en dos ocasiones: cuando están sufriendo mucho, a veces se van, y cuando les esté yendo bien también se van. Dicen, no, yo ya estoy bien, ahí voy a venir a la iglesia. Como ya estoy bien, dice, ahí voy a venir cada 15 días. Después ya no es cada 15 días, cada mes. Después ya no es cada mes, cada 3 meses. Después no volvieron. Ahora, el sufrimiento, miren hermanos, es que ahora a mí nos están dando cátedra los niños, a nosotros los jóvenes. El otro día hablaba con una jovencita y le decía, oh, no te había visto. Y me dice, sí, aquí he estado. Me dijo, yo de esta iglesia no me voy. Yo aquí nací y nadie me mueve. Creo que tendrá 13 o 14 años. Ay, pero ahí está el montón de viejos que dicen, no, y si el pastor no me saluda, no vuelvo. El sufrimiento nos enseña cosas profundas sobre Dios que la bendición no nos enseña. Si usted le da y le da y le da y le da a sus hijos, el hijo le va a decir, gracias mami, gracias mami, gracias mami. Y la mamá y el papá a veces dicen, no hay que dejarlo sufrir porque yo sufrí mucho. Sí, pero cuando le robas el sufrimiento, le roba la gran enseñanza que a veces el sufrimiento nos deja. Y cuando le damos solo bendiciones, no nos estamos dando cuenta que la bendición no enseña mucho. El dolor que a veces vivimos nos enseña mucho. ¿Habrá alguno entre ustedes que tal vez ha pasado por el fuego y ni siquiera ha cruzado por su mente el irse de la iglesia? A veces, ay, si es que Dios fue tremendo en no dejar que uno pudiera leer los pensamientos de ustedes. Y también lo hizo porque tampoco ustedes pueden leer los míos. Póngase de pie. Creemos que la gente encendida, escúcheme bien, creemos que la gente encendida es la que más ruido hace. Pero hay gente que en una forma más silenciosa y discreta son los que más enraizados están. Mientras otros andan ahí, oh, gloria a Dios, aleluya, y que no sé qué, y que no sé cuánto. Ahí hay otros echando raíces. Y estos bulliciosos son los que más rápido se van a veces de las iglesias. Y el que echó raíces ahí se queda haciéndole frente, sustentando las necesidades a veces de la iglesia, porque el otro era pura bulla. Ahora hay personas que se acostumbraron a servir a Dios en el sufrimiento, que cuando Dios los bendice, lo abandonan porque como que quieren seguir sufriendo. Y así no es la cosa, mis amados hermanos. Ahora, esto es tremendo. Hay hombres que fácil dejan a sus esposas porque ahora se creen la gran cosa. Ahora andan en carro nuevo, tienen casa y esto, y se les olvida que su esposa estuvo con ellos cuando no eran nada.
cuando eran un paquete de problemas, cuando cada día eran un desastre, se les olvidó. ¡Qué injusticia! ¿Qué les hace creer a estos hombres que la mujer que aguantó lo peor a su lado ahora no se merece lo mejor que están viviendo? Y así como somos injustos a veces con la pareja, así somos injustos con nuestro Dios. Es que, amados hermanos, a veces uno experimenta cosas como pastor que usted no tiene ni la menor idea. Las injusticias que a veces los hermanos cometen. La esposa con el esposo con la esposa. Ay, que a veces uno dice: Señor, quítame este don de pastor que me diste y dame el don de boxeador por 3 minutos. Ay, ay, ay. Ahora es lo que Dios prácticamente nos dice: si estamos con Él en los peores momentos, llegará el tiempo que nosotros vamos a pedir cosas que querramos y Dios nos las va a conceder. Pero cuando no estemos con Dios en los peores momentos, ¿qué decía el versículo? Pídanme, yo les voy a dar. Pero cuando no estamos con Él, a veces venimos a pedir y dicen: por eso es que yo no voy a la iglesia, porque Dios no cumple. No, es que Dios no cumple porque tú no cumples. Así de sencillo. Ahora, lo que querramos está disponible si caminamos con Dios en fidelidad, aún en medio de los peores tiempos. Y eso es lo que debemos de entender, y cerremos con esta serie. Miren, los milagros no están en la vaca, están en la ceniza. Los milagros están en la sangre que Jesús derramó por nosotros. Lo que Él fue, en realidad, fue tremendo, pero lo que Él está haciendo ahora a través del Espíritu Santo es sobrenatural. Lo que el fuego nos quitó, no lo necesitábamos. Algunos de nosotros sufrimos tanto, pero lo que se fue no lo necesitábamos. Quiero que agarre esto, ya con esto termino. Dios no hace milagros en lo que perdemos. Él hace milagros con lo que nos queda. La viuda lo había perdido todo, hasta el marido había perdido. Cuando el profeta llega, le dice: lo único que me quedan son 3 leños, un poquito de harina, y eso es todo lo que tengo. Y ahorita voy a hacer una torta, me la como con mi hijo, nos acostamos y nos morimos. Póngase a pensar, ¿dónde tenía la mente puesta la viuda? En todo lo que perdió. ¿Dónde tenía puesta la mente el profeta? En lo poco que le quedaba. Y simplemente le dijo: no, así como tú lo estás haciendo al revés. Prepara una torta, pero dame a mí primero. Y cuando tú me la des a mí primero, entonces va a comenzar a fluir la bendición. Y lo hizo la mujer. ¿Dónde estuvo el milagro? ¿En lo que había perdido? ¿En las vacas que se le habían muerto producto de la sequía? ¿En el marido que se le había ido? ¿En todos los camellos que había? No, en el puñadito de harina, ahí estaba la bendición. Mírate tus manos, te queda algo. Mírate tus pies, te queda algo. Vuelve a tu casa, mira, tienes departamento, te queda mucho. Una cosita a veces nosotros perdemos y pensamos que se nos va a perder el mundo. No importa lo pequeño que tengas, en eso Dios te puede hacer un milagro. El milagro no estuvo en que le dicen a Jesús: Jesús, pero si es que tenemos estos panes y estos peces y la cantidad que tenemos es una multitud. Y el Señor prácticamente les dice: es que el milagro no está en lo que no tienen, el milagro está en esos panes y en esos peces que tenemos. Y de ese poquito el Señor hizo muchas cosas. Y eso es lo que nosotros debemos de culminar este año, sabiendo que con lo poquito que nos queda Dios puede hacer mucho. Y el principio del dar a nuestro Señor, que no importa qué, si a ti ya se te olvidó lo que diste, a Dios no se le olvidó. Y en los momentos más críticos Dios va a venir y te va a traer una gran bendición. Hermanos, la ley de la siembra y la cosecha no falla. Lo que tú has sembrado lo vas a recoger. Si no has sembrado nada, no estés esperando nada. Hay que acostumbrarnos a ser gente de bien, a ser gente de bendición, porque todo lo que yo he escuchado en esta serie, primero me lo prediqué a mí mismo, y a mí me sorprende lo que el Señor hizo.
5,000 personas comieron de lo poco que el jovencito y el niño tenía. ¡Qué tremendo! ¿Tú crees que no vales nada? Hay un talento que quizá en este momento está pequeñito, pero si lo pones en la mano del Señor, eso se va a comenzar a crecer y a multiplicar. Y un día podemos decir: a 5,000 personas le está predicando aquel, 25 personas se ganó aquel, 50 tiene ya en su red, 100 tiene en su red. Ahora quiere irse a abrir iglesia y Dios se lo va a multiplicar. Esas son las cosas que debemos de estar viendo ya. Pero nos encerramos mucho en nosotros mismos. Ahí donde está, démosle gracias al Señor por lo grande que Él ha sido con nosotros. Servimos a un Dios que puede darnos de un puñado de ceniza a un Salvador como Jesús. ¿Cuánto hemos estado aprendiendo a través de esta serie? Y hay algo bien importante que quiero compartir contigo. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20. En sí son 3 versículos, 20, 21 y 22. Pero quiero que le pongas mucha atención. Dice: en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Está hablando Juan del momento en el que el Espíritu Santo venga a nosotros. La misma palabra nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Fíjate que en el Antiguo Testamento la presencia de Dios estaba en la cajita, en esa arca del pacto. Ya después pasa de estar en el arca del pacto, ahora no solamente en el arca, sino nosotros nos convertimos en esa arca del pacto. Pero lo interesante es que muchos de nosotros ni tan siquiera nos percatamos de lo que dice este versículo. Te lo vuelvo a leer. Dice: en aquel día, estamos hablando de hoy, presente. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. Qué lindo que hemos aprendido de que Dios se ha movido tanto a través de estos símbolos y cumplir cada uno de ellos. Ahora dime, ¿cuánto más ahora que, según Jesús nos está diciendo, Él está literalmente dentro de cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo? Si Él se preocupó tanto por cumplir cada una de esas promesas que anunciaban los símbolos del Antiguo Testamento, ¿cuánto más Él no se va a preocupar por nosotros ahora que Él vive en cada uno de sus hijos? Para mí eso es poderosísimo y es algo que nos debemos agarrar de ello y no nos debemos soltar, porque es una promesa grande donde prácticamente tenemos garantizado el éxito a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay algo bien importante. Es necesario que nosotros abramos un espacio para Él, porque de lo contrario, Él quisiera entrar a nosotros, pero lo dejamos fuera, a no ser que le digamos en algún momento de nuestra vida: Señor, te invito a que formes parte de mi ser. Y eso se logra simple y sencillamente arrepintiéndonos de nuestro pasado y dándole oportunidad a Él que limpie nuestro ser a través de su sangre redentora que Él derramó en la cruz. Y se logra con una sencilla oración, y te quiero invitar a que la hagas. ¿Estás listo? Simplemente repite conmigo. Di: Señor Jesús, gracias por tu salvación. Gracias por tu sangre. Gracias por el cuidado que has tenido de cada uno de nosotros, aunque yo me haya mantenido hasta ahora en pecado. En este momento te invito a que vengas a morar en mi corazón a través del Espíritu Santo. Y yo sé que mi vida va a cambiar por completo desde este momento en adelante. Gracias te doy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración, tu vida ha cambiado, va a ser revolucionada, porque ahora estás agarrado de la mano de Dios.
ahora no solamente te agarras de la mano de Dios, como dice el versículo, sino Él viene a morar en ti a través del Espíritu Santo. Y Él se va a encargar de enseñarte, de redarguirte, de regañarte cuando quieras hacer las cosas que a Él no le agradan. Y de esa manera nosotros podemos cumplir con el propósito por el cual Él nos trajo aquí en la tierra. Así de que agárrate de Dios y no te sueltes y ponte en contacto con nosotros. Si no hay una iglesia Vida Real en tu sector, contáctate con nosotros y vamos a hacer todo lo posible por ubicarte en una iglesia saludable que te ayude a crecer, para que no solamente recibas salvación en aquel momento cuando nos llegue la muerte, sino que Él pueda revolucionar tu vida mientras estás respirando aquí en la tierra, porque esa es parte de la promesa que también Él nos ha hecho a través de las Escrituras. Dios me los bendiga a todos desde este rincón en los Estados Unidos. Deseo bendiciones para cada uno de ustedes.